Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas en esta tarde de jueves. Nada, mil gracias por seguirnos otra vez y estar con nosotros en un webinar de Classing. Esta vez traemos un temón, ¿vale? Es un temazo, como dirían los antiguos de los 80, temazo cuando salían de fiesta. Vamos a tocar un temazo, ¿vale? Esta directiva, esta transparencia salarial que muchos estamos hablando, muchos estamos viendo, y para esto pues he traído a dos pedazos de profesional que lo que van a hacer es que hablen ellos y aprender, ¿no? Entonces, como me da mucha rabia presentar a alguien, porque me parece muy impersonal y muy poco humano, quiero que se presenten ellos, ¿no? No hay mejor presentación de ti mismo que hacerlo tú mismo, ¿vale? Es decir, yo creo que es lo mejor. Entonces, nada, os dejo el escenario, Estela y Javi, y os presentáis y así la audiencia os conoce. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias, es un placer estar aquí. No sé cómo presentarme, voy a decir que soy una de las afortunadas en salir en la famosa guía de FER, de los esenciales en recursos humanos, así que yo creo que esa es la mejor carta de presentación. Pero bueno, seguro que si sois usuarios de LinkedIn, pues a lo mejor os habéis cruzado con algún post mío. Es una red en la que llevo mucho tiempo y en la que me gusta, digamos, volcar mis análisis de la realidad laboral y de dirección estratégica de personas. Muy bien. Estela. Pues yo tomo la contra y diré que igual yo no posteo tanto por LinkedIn, pero que bueno, que es un placer estar aquí. Muy buenas tardes a todo el mundo. Y nada, mi nombre es Javier. En este caso yo soy el responsable de organización y desarrollo en una empresa valenciana, en Power Electronics, y llevo pues, prácticamente unos 12 años trabajando en el mundo de los recursos humanos, desde la parte más estratégica o de estructura. Y nada, un placer estar aquí intentando aportar lo que pueda ser. Vale. Bueno, pues genial. Vamos al lío. Vale, vamos a intentar, porque los webinars un poco lo vimos en el anterior, con 40-45 minutos de pura intensidad nos vale. Vamos a sudar la camiseta un tiempo. Entonces, sí que por también los que nos estáis escuchando, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, incluso cualquier opinión, podéis escribirla en el chat. ¿Vale? Es decir, yo sí que es verdad que si durante las intervenciones no voy a pararles, pero sí que es verdad que al final, los últimos 10 minutos, podemos trabajar esas preguntas, ¿vale? Entonces, sentiros libres de poder escribir al chat sin ningún problema. Entonces, voy a hacerlo en 3 bloques, ¿vale? O sea, los que me conocéis, no soy muy estructurado y somos más de improvisar, pero voy a intentar por lo menos el primer bloque y el segundo que sea algo más estructurado, porque ya que han venido, pues que ellos no sufran mi desorden. Entonces, el primer bloque sí que me gustaría trabajarlo con Estela, y es un poco más sobre la directiva, ¿no? que nos viene. Y el segundo bloque es más de cultura, organización, más liderazgo, más cómo lo podemos o cómo deberíamos vivirlo en las organizaciones, ¿no? Si es una oportunidad o una amenaza todo esto que viene, ¿no? Que decimos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo contigo, Estela, y me gustaría saber de dónde nace esto. O sea, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de la directiva de la transparencia salarial? La Directiva Europea de Transparencia Retributiva llevaba mucho tiempo sobre la mesa plantándose esa posibilidad y surge porque, por un lado, la otra pata, digamos, fue el tema de la Directiva Europea de Paridad, que también tiene el objetivo, digamos, de impulsar a las mujeres a puestos de consejos de dirección y de administración. La pata de la transparencia retributiva es porque a nivel de la Unión Europea se manejaban distintos estudios que reflejan que seguimos sin conseguir superar esa situación de brecha salarial entre hombres y mujeres, que todavía hay un gap enorme y que una de las razones de ese gap es la falta de transparencia o de opacidad que existe en las retribuciones. Y luego un dato interesante que mucha gente desconoce es que sí que se pusieron de manifiesto diversos estudios que reflejan que las mujeres, cuando llegan a un proceso de selección para un puesto de trabajo, tienden a pedir un salario inferior al que piden para ese mismo puesto de trabajo sus homólogos varones. Entonces, al no estar bien consignadas las bandas salariales, como no sabes muy bien cuál es el mínimo, digamos, del puesto, las mujeres tienden a pedir una cuantía inferior y de ahí que se produzca también una situación de brecha salarial. Por eso, una de las medidas precisamente que no admite matices y que además tiene una redacción clarísima
es la prohibición expresa de preguntar a los candidatos y candidatas a un proceso de selección por su historial retributivo. La redacción es meridianamente clara y no admite matices de ningún tipo. Vale, o sea, y esto va sobre todo esta parte, la última, ¿eh? O sea, súper interesante porque al final, fijaros, ¿no? Yo lo pienso, ¿no? Esta directiva casi va a cómo nos comportamos los humanos, ¿no? Es decir, más que a nivel organizaciones, oye, ahí ellos han detectado que este colectivo de las mujeres cuando va a una posición pide menos porque seguramente históricamente pues o tiene menos valor o pensaba que tiene el síndrome del impostor famoso, ¿no? Este de, Mucho. creo que valgo También menos. es estudiado el tema del síndrome de la impostora. Fijaros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien, ¿no? Entonces, vamos a trabajar las preguntas de una manera algo más gamificadas, ¿no? Diferente. Vamos a trabajar si es un bulo o si es verdad, ¿vale? Verdadero o falso, ¿vale? Yo te pregunto y tú expláyate lo que quieres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría porque es verdad, y tú estás en LinkedIn, yo creo que también Javi lee mucho, todos leemos, ¿no? Al final es algo de referencia, es el mundo del trabajo y entonces es donde queremos... Y yo creo que hay mucho bulo sobre esto. No hay mucho clickbait, hay mucha polémica y entonces cualquiera ya escribe en ese sentido, ¿eh? Y yo me declaro, porque yo he escrito de este tema 2 o 3 veces, no sé si bien o mal, tendré que luego revisar los posts después de lo que hayamos hecho, pero bueno, me gustaría preguntarte, yo he leído, las empresas tendrán que publicar los salarios individuales de cada empleado. Falso. Bulo, ¿vale? Y entonces, Falso, rotundamente falso. ¿Vale? No. Vale. Primero, en España ya tenemos obligaciones previas, independientemente de lo que pase con la transposición de la directiva, que es que todas las empresas, a partir de una persona trabajadora, tienen obligación de realizar el registro retributivo y las empresas obligadas a tener plan de igualdad tienen obligación de realizar, además del registro retributivo, la auditoría retributiva, que son valores medios desglosados. La auditoría ya tiene más detalle, complementos salariales, extrasalariales. La Directiva de Transparencia Retributiva, que obviamente es para todos los Estados miembros, da un paso más allá, pero sobre todo nos va a impactar en el tema de la brecha salarial. Pero no, en ningún caso vas a poder conocer el salario de tu jefe o de tu jefa. Cuestión distinta es que tú sí vas a poder saber cuál es el puesto asociado o qué banda salarial se tiene para determinado puesto. Luego veremos, porque el tema de las bandas salariales desde la oferta de empleo no sabemos por qué vía va a coger el legislador español. Puede ser mucho más concreto o puede dejarlo en abierto. No es lo mismo, por ejemplo, que te pongan un criterio que te constreña a decir no te puedes desviar un 5% y tu banda tiene que ser, me lo invento, 30 a 35.000, a que te lo dejen un poquito más amplio y estemos jugando con 30 a 40. Veremos a ver cómo se hace la transposición. Pero no vas a poder conocer el salario de tu jefe o jefa con hasta el último céntimo de lo que cobra, ni de lo que cobra tu compañero o compañera de trabajo. Pero sí que es verdad que aumentan sustancialmente esas obligaciones de transparencia que, insisto, en España las empresas que estén haciendo bien las cosas ya tienen que tener registro retributivo y si tienen plan de igualdad, auditoría retributiva. Y además los planes de igualdad son públicos. Así que si tu empresa tiene plan de igualdad, te vas al RECON, si es que no te lo ha explicado tu empresa, tu plan de igualdad, y te lo descargas y ahí aparecen los criterios que se han utilizado para hacer la auditoría retributiva. Vale, una pregunta. El tema del registro retributivo, todo el tema salarial, ¿esto todas las empresas están obligadas? O el registro también... retributivo es obligatorio a partir de una persona trabajadora, solo que los requisitos son mucho menos exhaustivos. Tienes que consignar los valores medios desglosados por sexo y al final es como una media. En la auditoría retributiva, además, ya tienes que negociarla con los negociadores del plan de igualdad y, por tanto, ahí ya entras a una medición muchísimo más exhaustiva. Y la pelea suele estar en los planes de igualdad, sobre todo los complementos salariales y especialmente los extrasalariales, porque es donde pueden darse, digamos, más situaciones de brecha salarial. Vale. Tú que estás en esta parte que te consultan muchas empresas, muchos departamentos de recursos humanos, ¿el tema inspección en este punto está siendo exhaustivo o realmente hemos puesto la norma y no tenemos los medios para poder comprobar que la norma se está aplicando? A ver, yo creo que hay cada vez más medios para inspeccionar y para denunciar. Cuestión distinta es que la inspección no es la carta de los Reyes Magos y no tiene medios ilimitados. Pero, por un lado, dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027 está específicamente el tema del cumplimiento de las obligaciones de igualdad, en concreto protocolos de acoso y planes de igualdad también. Y, en todo caso,
Ojo, porque es verdad que la IPI, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, está empezando a aterrizar, pero las empresas obligadas a tener canal ético a partir de 50 personas trabajadoras, si incumplen alguna normativa o si incumplen, en este caso, algún tipo de obligación salarial o cuando se haga la transposición de la directiva, no cumplen con lo dispuesto en la directiva, tienen también el canal ético a través del cual se pueden elevar denuncias anónimas de incumplimientos laborales. Y luego, por supuesto, está la vía formal de denunciante la inspección, más allá de las campañas de la inspección que hace. Y, por supuesto, también siempre hay una gran diferencia entre empresas que tienen comité de empresa, representantes legales de los trabajadores, versus aquellas que no lo tienen. Porque cuando hay representantes legales de los trabajadores, su obligación es, si hay algún tipo de incumplimiento, denunciarlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. Pero yo sí creo que tenemos cada vez más vías para efectuar esas denuncias de incumplimientos. Cuestión distinta es que realmente, si te tomas en serio el compliance laboral, lo haces no solo por una cuestión de intentar evitar sanciones, sino por una cuestión ya que opera más en la esfera de dirección estratégica de personas. Para mí la pregunta con la Directiva Europea de Transparencia Retributiva es el momento de que los departamentos de personas realmente demuestren hasta qué punto se toman en serio la cultura de la transparencia, básicamente. Sí, sí, total. Voy siguiendo el bulo o verdadero, ¿vale? Yo creo que me lo has dicho más o menos, que es, oye, podré preguntar el salario a cualquier compañero y la empresa estará obligada a decírmelo, entiendo que no. Te tiene que dar los valores medios, eso sí, si estamos en una empresa donde es un departamento de 2 personas, pues te dan el salario medio y ya sacas la media. Vale. Claro, pero no te van a decir fulanito cobra 25.328,30 euros, para que nos entendamos. Y mi pregunta es, ¿yo estoy en el área de marketing y podré preguntar la banda salarial de los de ventas? Puedes preguntar las bandas salariales que haya en la empresa, sí. Vale, eso sí. Las medias, sí. Vale, voy a hacerte una pregunta desde un punto de vista donde Javi y yo seguramente ya no lo hacemos, no sé si Javi lo hace, pero hemos sido seguramente técnicos de selección o recruiters que se llaman ahora, o también acquisition, ¿no? Que también mola mucho en inglés. Y yo esta pregunta, yo creo que os lo dije hace un par de semanas cuando nos vimos, yo esta pregunta, de hecho, aún la hago o la he hecho muchas veces en mi vida y sobre todo al final de la entrevista, porque para mí es como un tema aún bastante farragoso, ¿no? Como preguntarlo sin sentirse que la gente se sienta herida. Entonces, oye, en entrevistas ya no podré preguntar el salario que tiene el candidato, o sea, yo no puedo decir cuánto quieres cobrar este puesto. En mi opinión, no. Es verdad que sé que hay opiniones discrepantes. La directiva lo que dice es que está prohibido preguntar por el historial a un candidato o candidata a un proceso de selección por su historial retributivo y, en mi opinión, dentro de historial retributivo estaría no poder preguntarle por cuánto estás dispuesto a irte, porque es una manera de preguntarle cuánto estás cobrando. Yo, si me voy a la adición que hace la directiva, veo difícil que puedas preguntar eso. Y por otro lado, no olvidemos, la directiva establece expresamente el criterio de la transparencia y de que tú tienes que haber informado expresamente de cuáles son las condiciones del puesto, incluyendo cuál es la banda salarial asociada a ese puesto. Por tanto, esa pregunta, en mi opinión, deberíamos dejar de hacerla. Veremos luego a ver cómo hace España la transposición y si a lo mejor hace alguna precisión respecto a qué se entiende por no poder preguntar por el historial retributivo, pero en mi visión global del concepto jurídico de historial retributivo, para mí es cuanto menos más que dudoso que sea factible seguir preguntando, oye, ¿por cuánto estás dispuesto a venirte a la empresa? Vale. Es decir, yo si quiero hacer las cosas bien desde el punto de vista de selección, lo que tendría que hacer es, si soy un headhunter, una consultora, directamente a la empresa, es decir, este puesto, que además si lo he hecho bien ya lo habré consignado en la propia oferta de empleo y nos tendremos que ir olvidando de esto de salario a convenir, por supuesto esto cuando se haga la transposición se acabó, o banda entre 30 y 60.000 euros, que es como no decir absolutamente nada, porque entre 30 y 60.000 euros... al final, quiero decir, tienes un scope tan amplio que no estarías tampoco, en mi opinión, cumpliendo, pero se supone que al final ya la persona va a saber cuánto está ofreciendo la empresa para ese puesto de trabajo. Y, por tanto, eliminando ese criterio de discrecionalidad que, si nos atenemos al espíritu de la directiva, precisamente por lo que apuesta es cuanta más transparencia desde la organización, menos preguntas tendremos que hacer al candidato o candidata, especialmente por el tema del historial retributivo. O sea, que en unos años a lo mejor acabamos con lo de salario competitivo, ¿no? Sí, bueno, salario a convenir, salario competitivo, salario según mercado, eso en mi opinión pasa a la historia.
Vale, vale. Bueno, Las oye, dejan salarios según experiencia. según Salario experiencia, según salario experiencia. a variantes. Digo, algo avanzaremos, ya no sé cómo o hacia dónde o qué eufemismo encontraremos dentro de todo esto para poder seguir jugando, ¿no? Vale, quiero hacerte un par más, Estela, y pasamos al segundo bloque. Podríamos estar hablando de esto, o sea, a mí me apasiona, el tema este. O sea, la normativa, la directiva europea solo va a afectar a grandes empresas como la de Javi. No, la Directiva Vale. de Transparencia Europea afecta a todo tipo de empresas. De hecho, Vale. el artículo 2 es muy claro, afecta a todas las empresas y trabajadores por cuenta ajena. Cuestión distinta es uno de los matices de la directiva, que es el tema de la brecha salarial, que la reduce al 5% y va a haber que dar explicaciones si superas esa brecha, que ahí sí que se establece un calendario gradual y las empresas que van a estar obligadas van a ser las empresas a partir de 100 personas trabajadoras conforme a un calendario gradual. Y además se hace la precisión en la directiva que las empresas que no lleguen a la cifra de 100 personas trabajadoras, pero que voluntariamente quieran, también pueden cumplir este criterio, o los Estados miembros, por supuesto, cuando hacen la transposición, siempre puedes ir más allá de lo que establece la directiva. La directiva al final es un conjunto de mínimos. No sabemos si España va a apostar, que en mi opinión tendría todo el sentido. No sé cuál es la idea, pero en mi opinión no vería descabellado que en España se redujera a 50, puesto que 50 es la cifra en la que actualmente están las empresas obligadas a tener plan de igualdad. Pero esto es una opinión. La directiva lo que establece es la obligación, esa diferencia del 5% a partir de 100 trabajadores, que además hay un calendario gradual para cumplir. Pero el global, por ejemplo, lo de preguntar a los candidatos y candidatas por su historial retributivo, eso aplica absolutamente a todas las empresas. Vale. ¿Me dejo algo que aplique a todas las empresas? Aparte de lo de preguntar, que ya no podamos preguntar el salario. ¿Hay Bueno, algo los más? criterios de transparencia, consignar las bandas salariales, eso también. O sea, Vale. es lo que se reserva, digamos, por número de empresas es ese criterio de brecha salarial, que se reduce al 5%. Vale. Si no me equivoco, la directiva entra en junio. ¿Y cuánto No es que tiempo? entre en junio. La directiva ya entró, digamos, había un plazo de transposición hasta el 7 de junio de 2026. España, viendo plazos, veo muy difícil que lleguemos a cumplir con el plazo de la transposición cuando ni siquiera se ha elevado lo que sería el Real Decreto Ley de Transposición a audiencia pública. Con lo cual ahora mismo veo bastante difícil que cumplamos. Tampoco sería algo raro porque en los últimos años nos hemos convertido en especialistas en incumplir los plazos de transposición de las directivas europeas. Incumplimos el de la Directiva Europea de Conciliación, tenemos procedimiento abierto por incumplir el de condiciones laborales transparentes, incumplimos en su momento la Directiva de whistleblowing, es decir, que esto es como una tónica habitual. Vale. Queremos saber qué pasa. Vale, genial. Vale, vamos. La pregunta es que tiene que, desde mi punto de vista, que nos lo están preguntando ya, lo que tienen que plantearse las empresas es ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que España haga los deberes y cumpla o nos anticipamos por cultura, dirección estratégica de personas o como buena práctica? Solo un matiz jurídico antes de que Javier explique su visión desde la esfera de dirección estratégica de personas. Sí que es verdad que en el caso de empresas con planes de igualdad nos hemos encontrado algún caso de empresa donde las comisiones de seguimiento del plan de igualdad ya han pedido, por ejemplo, ponen sobre la mesa de seguimiento pues la posibilidad de que de manera provisional pues la empresa establezca ya como buenas prácticas, por ejemplo, pues dejar ya de preguntar a los candidatos y candidatas por su historial retributivo, que es una de las cuestiones que sabemos que sí o sí va a tener que ser así. Y sí que es verdad que hay movimiento en algunas comisiones de los planes de igualdad. Vale. Una pregunta, Estela, y perdón que te corte, Fer. Dale, Javi. ¿Cuánto de preciso tiene que ser la banda salarial? ¿no? Pues es que la directiva eso sí que lo deja. Pero es un tema muy interesante, justamente, el hecho de decir que porque igual una empresa puede estar dando una banda salarial que es perfectamente válida para ella, pero igual se considera por parte de la directiva que no es lo suficientemente estricta o que no refleja fielmente lo que se está aplicando. Eso es uno de los, digamos, críticas que se ha hecho a la directiva, que es ambigua, pero claro, tenéis que pensar que la directiva luego, el Estado miembro, puede ir más allá y establecer criterios y lo que os decía antes, no sabemos qué es lo que va a hacer el legislador español, pero podría decir que las brechas no puedan ser superiores, por ejemplo, o sea, que cuando consignas las bandas salariales tienes que irte a unos márgenes de como máximo un 5% arriba o abajo. Entonces, depende de los parámetros que nos quieran ceñir. Eso sí, en todo caso, del espíritu de la directiva, si de repente ponemos una banda salarial que sea de 30 a 70.000, en mi opinión, eso
difícilmente podría entender que cumple el espíritu de la directiva, porque al final estás hablando de 30 a 70 mil, es como no decir nada. Pero es verdad que no te consigna expresamente qué se entiende o qué criterios o requisitos concretos cumplirían lo que es una consignación de bandas salariales. Vale. También es verdad que en España tenemos el tema de los grupos profesionales de los convenios colectivos más trabajados que lo que sucede en otros países de la Unión Europea, y normalmente las empresas, aunque paguen por encima de convenio, pero veremos a ver lo que hace España, pero lo suyo es sobre esos grupos profesionales de convenio hacer los ajustes correspondientes cuando hagamos el trabajo de las bandas salariales. Vale, sí, tiene toda la lógica del mundo. Vale, vamos un poco desde la perspectiva más de people o de recursos humanos. Esto, Javi, ¿cómo lo ves? ¿Oportunidad o amenaza? Todo ¿Susto depende, o muerte? ¿no? Susto o ¿Victoria muerte. o, victoria o derrota? No, todo depende de cómo lo quiera enfocar la dirección y luego la dirección de personas, ¿no? Yo lo que veo es que al final, para mí, todas estas cosas son posibles oportunidades para seguir haciendo embajadores a los que ya tienes y marcarte un tanto como marca empleadora, ¿no? El tema para mí es todo lo que yo tengo que hacer necesario siendo pequeña, mediana, gran empresa para llegar a este punto, ¿no? Y aquí yo veo dos tipos de empresas. Aquellas que ya lo tienen trabajado y que tienen un sistema de estructurar puestos de trabajo y ya tienen las bandas salariales y tienen un mecanismo donde tienen conectado la estructura con la compensación, el performance y el desarrollo, y es algo un poco más robusto que viene a fortalecer ese sistema, le da un poco más de peso, pero no le cambia tanto, ¿no? Y sin embargo, aquella empresa que pues no se ha planteado este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, para esa empresa que no se lo ha planteado, sí que es un cambio radical que para mí sí que debería ser cogido desde la parte de dirección, ¿no? Y cogido, entendido y viendo de aquí a 6, 12, 2 años vista, ¿no? 6 meses, 12 meses, 2 años vista, cómo plantearlo, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad en tanto que si yo demuestro que voy, justamente Estela lo decía perfectamente, yo tengo unos criterios, ¿no? A mí tengo que funcionar según esos criterios, pero yo me adelanto, no espero a que España implante esta directiva y la ponga a trabajar, sino que yo me adelanto y ya veo por dónde va a venir esto, porque sabes que antes o después te va a llegar, ¿no? Me adelanto y empiezo a trabajarlo desde el inicio con un proceso de gestión del cambio interno, ¿vale? Eso para mí es positivo. ¿Qué pasa? Que hay que elevar el nivel. Los departamentos de recursos humanos históricamente más hispanos, ¿no? Pues a contrario de los anglosajones que están mucho más modernizados, nos cuesta llegar a ese nivel, ¿no? No sé, Fer, tú qué opinas, pero el llevar al nivel al departamento de recursos humanos para que sea un departamento de socio de la empresa y que tenga entidad propia y opine con dato y fundamento, es algo que ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, para mí esto es una oportunidad para llevar a todos esos departamentos de recursos humanos a ese nivel, ¿no? Y luego ya podemos discutir el cómo se hace, ¿no? Y el cómo lo hacemos, pero pasar de una metodología un poco más clásica, pasiva, administrativa, de gestión, ¿no? A un modelo estratégico. Y ahí nos tenemos que poner las pilas, eso es la verdad. Yo fíjate, yo esto lo veo toda una oportunidad, ¿no? O sea, yo lo comparo cuando sacaron las leyes de antitabaco, ¿no? Es decir, voy a ir un poco, es decir, voy a ver si puedo cazar el símil, ¿no? O sea, si lo puedo explicar. O sea, todos veíamos, o sea, como que el tabaco estaba bien, o sea, fumabas en clase, fumabas en el médico, fumabas en todos los sitios, fumabas en la discoteca, que era imposible luego volver, ¿no? O sea, era horrible. Y gracias a una ley nos fuimos acoplando, ¿no? Y ahora entendemos, o sea, la sociedad no entiende que tú estés fumando en el médico, ¿no? O mientras estás dando a luz, está el médico fumándose el cigarro al lado, o sea, eso ya no existe, ¿no? O mientras da clase a alguien en la universidad, se fuma el cigarro el profesor, ¿no? Y estemos todos ahí, porque entiende que es dañino, porque entonces, pero ha habido una ley que ha ido desapareciendo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que ha ido poniéndonos, ¿no? En orden para vivir una vida más saludable. Igual que el cinturón, cuando conducíamos, y o sea, yo para mí, claro, lo bueno hubiera sido que no hubiera habido leyes, ¿no? Yo creo que no sé si Estela se quedaría sin curro, pero que realmente viviéramos sin ley, es decir, que realmente la brecha salarial pues no existiera, que realmente hubiéramos sido transparentes desde el primer día, que hubiera sido honesto con el trabajador cuando le propones un salario, que no le regatees 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo para ahorrarte 4 chavos. Pero bueno, ya que no hemos sido
buenos profesionales, ¿no? Y no digo los que estáis escuchando ahora, ¿no? Sino que históricamente hemos traído este tipo de cultura. Bueno, pues este tipo de leyes nos viene a ser mejores profesionales, ¿no? Y nos obliga a ser mejor, a elevar el nivel, ¿no? Yo creo que es eso. Exacto, Entonces yo creo que es exacto. una oportunidad. Porque yo sí que conozco mucha gente en People que cada vez que hay un compliance, fichaje, no sé qué, siempre existe la queja. O ya otra vez y otra vez. Digo, pero es que esto nos da una oportunidad para posicionarte estratégicamente y ver qué Claro. hacer para tú mejorar la vida de tus empleados. O sea, si la ley Ah, nunca va a perjudicar al trabajador. coincido, pero es verdad que en los últimos años hemos tenido una técnica legislativa que es deficiente y luego eso se traduce en muchos problemas, dificultad de interpretaciones y demás. Si lo circunscribimos a la mitad de la igualdad salarial, yo coincido contigo, lo he dicho además de muchas ponencias, la ley llega cuando ha fallado todo lo demás. Y las directivas europeas, en este caso de transparencia retributiva, llegan porque no hemos conseguido revertir las situaciones de brecha salarial. Ojalá se hubieran conseguido de otra manera. Es una manera de, ya que, como bien dices, ya que no habéis apostado por la transparencia de manera natural, que es lo que hubiera sido deseable, pues imponemos unos criterios mínimos. Vale, totalmente, ¿eh? Vamos a ir a ahondar, Javi, una Vamos capa un poco más, más. ¿vale? Vamos a la capa realmente que nos interesa a todos. ¿Qué organizaciones van a tener más difícil o van a complicarse más la vida o van a tenerlo más difícil en este contexto? Es decir, tú que has visto muchas, has trabajado muchas y seguramente que nos rodeamos con muchas, ¿qué tipo de liderazgo, qué tipo de organización va a sufrir más? Claro, para mí hay dos cosas aquí. Una, en cuanto a estructura y recursos, que por necesidad, ¿Vale? pues esto va a costar, ¿vale? Desde luego que sí, porque a esa persona que igual de recursos humanos, el mítico ratio 1:100, ¿no? De recursos humanos, esa persona que lleva de absolutamente de todo, que da el material de oficina, que hace el performance, que se ocupa de los salarios, de las nóminas, de tal, pues darle otro marrón en este sentido, ¿vale? Pues obviamente no va a gustar, ¿vale? Pero lo que tú has dicho, le convierte en le da una capa estratégica. Y luego tenemos otra vertiente que es la cultura de liderazgo, pues eso, un poco más mediterránea, no tanto anglosajona, ¿no? Un liderazgo donde la gestión del empleado se deja a cargo muy bueno, esos recursos humanos ya se ocuparán, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un cambio muy profundo porque el propio responsable va a ser el cual tenga que explicar esos criterios objetivos que Recursos Humanos le ha dotado, ¿vale? Que Recursos Humanos le ha dado, le ha informado y la ha instruido sobre ellos y explicárselos a sus trabajadores, ¿no? Porque eso es la aplicación práctica. Entonces, veo esas dos posibilidades. Lo que cuesta que esas pequeñas empresas con pocos recursos se pongan al día y, por otro lado, el impacto cultural que genera, ya no solo a nivel comunicación como marca empleadora, como de cómo gestiono este tema, sino cómo con mis managers yo puedo trabajar esto. Entonces, aquí es fundamental que Recursos Humanos, lo que hemos dicho antes, se ponga un poco las pilas, pero porque va a tener que ser capaz de explicar a todos los responsables de la organización, incluido dirección, los criterios objetivos para aplicar esto, ¿no? Los criterios objetivos de una estructura, los criterios objetivos de cómo valoro esa estructura, los criterios objetivos de cómo yo, en mi ejercicio anual de revisión de compensación, cómo lo implemento y cuáles son mis criterios. Y eso tiene que ser entendido, que no es fácil muchas veces, y tiene que ser puesto en práctica, que es lo más difícil. Entonces, aquí esas son las dos cosas que yo veo más difíciles, pero ojo, que si lo consigues, pues avanzas muchísimo en ese cambio cultural que estábamos diciendo. Vale, voy a ir a la otra parte, ¿vale? Porque el tema de los empleados, ¿vale? Yo siempre pienso que es verdad, ¿eh? Es decir, Javi, tú, además, ¿cuántos sois en Power Electronics? Pues nosotros somos 3.700, Bueno, pues 3.800. sois unos cuantos, ¿vale? Es Bastante. decir, vale, o sea, cada uno de su padre y de su madre, lo cual significa que tenéis 3.700 casuísticas. Vale, ¿tú crees que culturalmente, o sea, las empresas y los empleados, sobre todo los empleados, estamos preparados a nivel de madurez para entender las bandas salariales? Ya no te digo el salario porque no va a ser eso, pero la banda salarial del de al lado. O sea, ¿por qué yo que estoy en, yo qué sé, ingeniería, tengo una banda Exacto. salarial de 45 a 50 y por qué los de ventas tienen ventas enterprise, no sé qué, tienen 65 o 70? Porque No todo el es. mundo piensa que debería ganar el que más. Bueno, yo creo que dicen, bueno, el CEO y yo, ¿no? El CEO sí o sí tiene que ganar más que yo, por un tema ya de higiene mental. Pero después del CEO, el que tiene que ganar más soy yo. Porque, entonces, ¿cómo preparamos desde recursos humanos
creo que más o menos hasta las claves, pero ¿cómo preparamos al empleado? ¿Vale? Es decir, al Es empleado para entender esto que además va a ser público. O sea, que ya no lo podemos esconder debajo de tal y decir, ya te lo mandaré, bueno, no lo sé, lo estamos trabajando, ¿no? Es decir, un poco todos Claro, esos es que eufemismos. el contexto que tienes que dar es muy de visión global de cómo los distintos departamentos contribuyen Vale, a la organización. ahí está. Entonces tú lo que estás midiendo la contribución de cada uno de esos roles a la organización. Entonces cada organización, dependiendo su mercado, dependiendo su negocio, un rol de IT puede ser tener un impacto brutal o un rol de IT puede ser más de support, ¿no? En este caso. Entonces, el cambio no viene por explicar unos principios solo de recursos humanos, viene por explicar de a qué nos dedicamos, cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro principal activo, de qué nos beneficiamos, de cuál es nuestro nicho, qué nos conviene y ahí tú cómo estás colaborando, ¿no? Entonces, estás uniendo propósito de tu rol en tu negocio con recursos humanos con la organización. O sea, el mensaje es muy potente. Si el empleado lo entiende, el mensaje es muy potente. El problema es que tienes que construir todo ese discurso, toda esa cultura. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros en las organizaciones y tendremos que serlo de saber explicar los distintos departamentos cómo están contribuyendo, ¿no? Para eso, el dividir y saber qué funciones hace cada departamento va a ser de muchísima utilidad. Y ya no lo llevo a funciones de departamento, sino funciones de cada rol. Por ejemplo, las descripciones de trabajo que, más allá de que sean más precisas o menos precisas, son públicas o no son públicas. Yo puedo ver lo que está haciendo, yo puedo ver los distintos conocimientos o habilidades de experiencias que hace el compañero de IT, porque si yo entiendo que se ha hecho una valoración en base a esos conocimientos, esas competencias, y yo veo la diferencia y digo, ostras, aquí están exigiendo más, entonces me es más fácil entender el mensaje. Cuestión distinta, como dice Estela también, es no nos gusta, bueno, a los empleados en sí no nos gusta mucho que, o creemos que siempre hacemos las cosas súper bien, ¿no? Y esto ya tiene que ver con desempeño. El cómo yo realizo mi trabajo y si cumplo expectativas o estoy por abajo o por encima, ¿no? Y eso es algo que va muy linkado realmente. Estamos hablando de estructura, pero tú para dar los criterios de compensación anual en ese ejercicio vas a tener que hablar también de performance. Y vas a tener que hablar de ese desempeño frente a unos objetivos y unas habilidades. Y tienes que explicar eso. Quien sea capaz de hilar todos los puntos con el mensaje de contexto de la organización podrá transmitir mejor a todos los empleados esa parte, ¿no? Quien no lo haga va a generar, puede que genere esa disconformidad. ¿Me explico? Entonces, no solo tienes que trabajar el mensaje, no solo tienes que trabajar la estructura, vas a tener que trabajar la distinta conexión entre los procesos de recursos humanos, entre lo que es estructura, lo que es performance, lo que es compensación y ya por último lo que es desarrollo del empleado. Porque cualquier persona trabajadora que está en una organización, con estos tres procesos tú te vas moviendo. Una vez te contratan, ¿no? y entras dentro de una organización, este es tu ciclo de vida anual, por así decirlo. Total. Entenderlo y ya no es que te lo practiquen, que tu manager te lo practique, es que lo entiendas. Y ese nivel de transparencia, pues si las empresas son capaces de darla, las personas trabajadoras podrán captar mucho mejor el mensaje. Si Vale. tú te quedas simplemente en dar un mensaje de, oye, tu puesto está estructurado así y ya está, pues obviamente costará muchísimo más. Vale, voy con la última, ¿vale? Y es, para mí es una oportunidad, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Javi, y lo peloteamos. Para mí es una oportunidad o sea, desde hace muchos años nosotros venimos oyendo a la gente de People que se nos proclama que tenemos que ser negocio. ¿Vale? Es decir, hay que ser negocio, hay que estar people is business, no, tal, ¿no? Es decir, que es verdad, o sea, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? El problema es cómo somos negocio, porque nadie nos dice cómo serlo. Todo el mundo te dice que tienes que serlo, ¿no? Pero nadie te dice cómo hacerlo, no, tienes que ganar la maratón, sí, pero ¿cómo gano la maratón? Porque, o sea, está muy bien que me digas que tengo que ser un campeón. Entonces, me gustaría saber, para mí creo que es una oportunidad de ser negocio, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Javi, porque creo que nos obliga a entender todo el negocio de nuestra empresa, ¿no? Al final nosotros vamos a acompañar en esa construcción. No sé cómo lo veis vosotros o cómo lo hacéis en Power, pero es un poco que yo creo que estáis muy cerca de negocio también, el cómo esto también nos va a ayudar a, oye, si yo tengo que poner unas bandas salariales, si yo tengo que ligarlo a objetivo, a performance, a contribución, jolín, pues que mejor
que esto también me va a obligar a saber, oye, pues un ingeniero hace esto y esto está en mercado y esto es lo que vale en mercado, ¿no? Y yo creo que está guay también, ¿no? Más que ser simplemente preguntar, bueno, ¿cuánto tengo que ponerle a este chico en la oferta de trabajo, ¿no? Que es lícito, oye, tampoco tienes por qué tú meterte dentro, pero yo creo que es una oportunidad que se nos da, además como excusa. Oye, no, que viene la directiva, ¿no?, de transparencia y yo necesito estar aquí, ¿sabes? Sí. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Yo creo que es hay un punto de esto que es que me encanta, que es en las descripciones de puesto o en LinkedIn tal, dentro de recursos humanos nunca se pone que tienes que estar al tanto de lo que está sucediendo en tu empresa y es tu función como parte de recursos humanos. O sea, es clave que entiendas lo que hacen los distintos departamentos y a qué se dedican y cómo lo hacen, ¿no? Y ya, si puedes, qué habilidades, qué conocimientos, qué tecnologías, que hoy en día la tecnología es súper necesaria, ¿no? Pero es algo que no se suele decir, pero que al final para hacer el trabajo de organización y estructura necesitas entenderlo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, al final, lo que yo veo es que recursos humanos siempre ha aportado a negocio, aunque tú no has sabido qué aportaba. Y mi manera de pensar es la siguiente. Al final trabajamos contra un resultado operativo, contra un EBITDA, unos resultados financieros y unos clientes, que los clientes son muy importantes. Nuestra misión es que en la medida en que todo el mundo esté lo más comprometido posible, seremos muchísimo más eficientes, trabajaremos mejor y con menos conseguiremos más. Y eso es mucha de esa parte es el liderazgo, ¿no? Yo gestionando diferente puedo tener unos resultados o puedo tener otros. Y eso es la decisión que podemos tomar, ¿no? Eso es el primero. Entonces, aquí tenemos que ser conscientes que en la medida que nosotros impactamos y comprometemos al empleado, beneficiamos al negocio. Por ejemplo, Learning and Development históricamente tiene, o en España no se habla tanto de su impacto en negocio, pero en la medida en que Learning and Development analiza a sus colaboradores y colaboradoras, entiende qué les falta para llegar a cumplir y superar expectativas, les forma y trabaja ese desarrollo de los empleados junto con sus managers, ese empleado es muchísimo más productivo. Los estudios dicen que de un 10 a un 20% más. Entonces, hay una conexión directa con negocio que es muy viva, lo que pasa es que igual no hemos sabido también trasladarla a nosotros, ¿no? O dirección nunca la ha pedido, que esa también suele pasar en las organizaciones, pero ya no en Power Electronics, sino en todas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el hecho de pensar de que desde recursos humanos estamos contribuyendo transversalmente, haciendo que la gente cada vez esté mejor y quiera quedarse y quiera hacer la carrera profesional en la organización, sin salirse, Vale. ¿no? Vale, voy a preguntarle a Estela, que no es tan fan de recursos humanos porque no trabaja en recursos humanos 100%. Es decir, nosotros tenemos que defender. Es muy trabajas con. Cuando tocas la parte jurídica, al final no aterrizas la parte jurídica en abstracto, la aterrizas en una cultura y al final. Estrategia. Es decir, al final va muy de la mano la parte jurídico-laboral con la dirección estratégica de personas. Y esto es una realidad. Cuando asesoras a nivel jurídico, te encuentras con compañías que su obsesión es quedarse en los mínimos que establece la normativa y no ir ni un milímetro más allá, porque ir un milímetro más allá puede suponer incurrir en derechos adquiridos, con lo que supone esto luego de irte al artículo 41 del estatuto, o te encuentras con compañías con culturas muy avanzadas en dirección estratégica de personas, pues que quieren ir más allá y entonces el planteamiento jurídico-laboral también es distinto. Claro. Yo te pregunto. A mí que nadie me quite a un compañero de relaciones laborales que es un crack y vamos, súper estratégico, ¿eh? Yo, vamos, encantado. Mi pregunta, Estela, es ¿qué diferencia hay entre un buen profesional de recursos humanos y uno malo que tú veas en este tema? Es decir, ¿qué rol debe, o sea, cómo notas tú dices, oye, aquí voy a ir a lo mínimo estatal y yo sé que vamos a ir a construir con esto, ¿no? O sea, esto es la base porque él quiere hacer otras cosas. No. ¿Cómo lo palpas tú? O sea, ¿cómo lo ves tú? Es decir, este tema. Porque a mí sí que me interesa, ¿no? Desde fuera, cómo nos ven otros profesionales que no están metidos 100%, ¿eh? Digo, yo sé que trabajas mucho con people, pero que no eres 100% que estás haciendo people, ¿no? Entonces sí que me gustaría ver, o sea, cómo lo distingues tú, ¿no? Porque, joder, hablas con un montón de gente. A ver, es muy complicado de gestionar, primero porque a veces tampoco desde los departamentos de personas a veces tenéis la decisión. Vosotros podéis tener desde el departamento de personas y cultura una idea y luego la podéis trasladar al comité de dirección y que el comité de dirección os la eche para atrás. Esto es una realidad con la que hay que lidiar.
Luego no podemos olvidar que la cultura real y los valores organizativos que tenga una organización pues impactan muchísimo. Y luego es que el tejido empresarial español pues se compone mayoritariamente de pymes y micropymes, y lo decía antes Javier, el de recursos humanos a veces es el de recursos humanos, el que hace las nóminas, el que hace millones de cosas, y es muy difícil de llegar a todo. Y que luego las obligaciones en materia de compliance laboral han aumentado tanto en los últimos años que a veces llega un momento en el que hay empresas a las que se les ha hecho bola porque, por ejemplo, tenemos empresas que ni siquiera están cumpliendo la obligación de tener el registro retributivo. Si no cumples una obligación básica, difícilmente vas a cumplir con algo tan global como la Directiva Europea de Transparencia Retributiva. Según los datos de los sindicatos, 1 de cada 4 empresas obligadas a tener plan de igualdad y registrada en el RESCON no lo tiene. Es decir, que luego es verdad que en planes de igualdad otro problema que hay y que no se ha solucionado para el legislador es que cuando haces el llamamiento y no tienes representantes legales de los trabajadores, si no te responden, no puedes cumplir la obligación. Y por tanto, también hay a veces otros problemas. Pero es muy difícil hacer una generalización porque depende mucho de la cultura de la empresa, del rol que tenga en concreto el departamento de personas, del peso que tenga, de la capacidad de convencimiento muchas veces, porque llevar determinadas cuestiones a comités de dirección, máxime cuando estamos hablando de algo tan sensible como los salarios, no es fácil. Y luego tienes que convencer a los financieros, que tampoco es fácil. Claro. Adicionalmente, que completamente de acuerdo, Estela, hay que saber cuál es el tejido empresarial español, que lo has dicho tú perfectamente. Luego yo veo que, oye, todos los departamentos tienen challenge de dirección. Luego recursos humanos nos miramos a veces un poco el ombligo y yo el primero, y es... no, es que dirección me ha dicho que pues como a IT o como a ingeniería o como a comercial, todo el mundo recibe ese challenge de dirección. Es que dirección es su función, plantear las cosas de cara, bueno, ¿y cómo hacemos de esto una ventaja? ¿Y cómo hacemos que esto sea rentable? ¿Y cómo vas a aportar? ¿No? Entonces, yo creo que ahí no nos tenemos que sentir ni mucho menos de menos, sino todo lo contrario, decir, ostras, que es verdad, igual tengo que subir ese nivel, ¿no? Tengo que dar un paso más, tengo que buscar cómo. Entonces, y hoy en día con el acceso a las distintas tecnologías y yo creo que hay maneras de poder hacerlo. ¿Tiene que ser perfecto? Tiene que funcionar al principio y luego ya lo irás perfeccionando. Y luego sí que es verdad que la cultura de medir cuesta. Cuando no estamos acostumbrados a medir nos cuesta, no solo esto en general. Entonces, al final esto sí que es una cultura de ir midiendo. Cuando estamos en una empresa que ya está acostumbrada a hacer el registro retributivo, ya ha hecho el plan de igualdad, la auditoría retributiva, que es probablemente el punto más difícil de sacar adelante y de negociar en el plan de igualdad, es como que la transparencia retributiva, la directiva, es un pasito más, pero esa cultura, digamos, de medición, esa foto de salarios, la tienes bastante certera cuando has hecho una auditoría retributiva en un plan de igualdad. Vale. Mira, os voy a ir lanzando las últimas. Voy a ponerme de ejemplo, ¿vale, Estela? Yo te llamo mañana, yo estoy en Classing, soy el responsable de People, somos 40 y pocos, 40 y muchos, ¿vale? No llegamos a 50, eso seguro. Lo primero es cuidado, que antes de llegar a 50, espérate, tienes que ser consciente de lo que te cae. A partir de los 50 pasas a estar en la liga de las multinacionales del IBEX 35. En materia laboral esto es así, podemos discutir si nos parece bien o no, pero es una realidad. Vale, entonces vamos a poner que somos 41. ¿Vale? Y yo te he dicho, oye, yo no tengo nada de esto, Estela. Todo lo que yo me acabo de ver el webinar y registro qué, ni no sé qué salario. O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué por hago? el registro retributivo, porque es una obligación que ya a día de hoy tendrías que estar cumpliendo. Esa sería la primera parte, que además es anual, aunque sí que nosotros recomendamos que cuando no se han hecho, cuando se empiece a hacer, que hagas una revisión cada 2-3 meses para ir viendo un poco y acostumbrarte, aunque la obligación sea tener el registro retributivo de manera anual, con esos valores medios desglosados por sexo, esos complementos para que te acostumbres a medir. Vale. Y aparte, yo soy de los que quiero ir más allá, ¿vale? No quiero cumplir lo mínimo. Aparte de ese registro, cuéntame, ¿qué debería hacer? O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué me recomiendas también como persona que quiere utilizar este tipo de compliance, ¿no? Pero mucho más a nivel cultural y a nivel de pues ir trabajando bandas salariales. ¿Vale? Y sobre todo, no lo hemos comentado, pero uno de los problemas de las bandas salariales, más allá de que decidamos dónde ponemos, digamos, el corte y la horquilla y luego veremos a ver qué hace el legislador español, el problema que vamos a tener y que sé que van a tener muchas empresas es que cuando de repente
el señor o señora que trabaja en X departamento y vea que se abre un proceso de selección y se publica la oferta en LinkedIn y se consigna como banda salarial de 30 a 33.000 y resulta que esa persona está cobrando 28.000, pues nos van a tocar a la puerta del departamento de personas. Ese tipo de cuestiones es bueno tenerlas anticipadas. Una vez que consignamos más o menos qué bandas salariales vamos a asociar a ese puesto y que vamos a publicar en la oferta de empleo, tendremos que verificar qué pasa si tenemos alguna persona para ese mismo puesto que no llega a ese salario, porque ahí vamos a tener un problema. Vale, genial. Y voy al otro que también lo tenemos en la misma empresa, que es Javi, que es mucho más estrategia, cultura, personas. Y digo, bueno, Javi, yo me he sentado con Estela, sé lo que tengo que hacer, pero ahora a nivel cultural, empresa, comunicación, equipo, ¿qué 3 pasos me recomiendas que haga, aparte de ir trabajando con Estela toda esta parte más compliance y más estratégica? O sea, ¿cómo lo harías tú en esta empresa de 40 personas? Si yo fuera tú, exactamente, Vamos ahí. yo empezaría por preparar un pequeño speech a dirección, nada de, no tiene que ser muy largo, pero para que dirección entienda la profundidad del asunto. A partir de ahí, yo los pasos que haría sería elegir un sistema de estructura de roles, que puedes hacerlo de 2 maneras. Estudias papers, ves distinta, hay un montón de documentación en internet, un montón de análisis, distintas empresas, etcétera, o te vas fuera a contratarlo. ¿Lo puedes montar tú? Sí. Ahora bien, es un trabajo complejo, no es tan sencillo. Si no, habría que buscarlo fuera, ¿no? Hoy en día hay mucha oferta de distintas consultoras o boutiques o expertos que te pueden ayudar, ¿no? A partir de ahí, una vez tienes la estructura, lo que te interesa es, por un lado, lo que ha dicho Estela, el tener un reporte, y ya me estoy yendo un poco a People Analytics, tener un sistema que te registre y que, porque al final vas a trabajar mucho con ese sistema. Entonces, ese sistema te va a dar, a través de la estructura y esas categorías, esas bandas y ese ajuste de banda. Entonces, te va a quitar mucho trabajo, mucha paja, te la va a quitar y te va a hacer el trabajo bastante más sencillo. Y luego me iría a los otros 2 procesos de recursos humanos muy importantes, ¿no? Que sería, por un lado, el análisis de compensación / criterios de incremento de compensación anual, qué criterios utilizo yo para hacer esa revisión que comentaba Estela, y 2, sistema de performance y gestión del rendimiento, ¿no? Que sería cómo es mi sistema de gestión, cómo me gustaría que fuese, ¿vale? Para aportar a negocio lo máximo posible, idealmente linkado a objetivos de empresa, ¿vale? Y cómo yo hago que como responsable de recursos humanos, cómo yo aseguro que todo eso le llega a los empleados para poder medirles, ¿no? Llegado ese momento, como decía Estela. A partir de ahí tienes ya una base con la que poder trabajar. ¿Quieres llevarlo un paso más allá? Proceso de desarrollo, ¿vale? Donde ya estaríamos hablando de si yo tengo, pues, estoy por encima de las expectativas o por debajo y quiero mejorar, ¿no? ¿Qué procesos de desarrollo aplicarían a esas personas de cara incluso a justificar posibles incrementos futuros, ¿no? De cara a que los 3 procesos están conectados. Entonces, eso sería para mí los 3-4 primeros pasos a dar. Vale, genial. Pues ya por terminar, vamos a mandar un mensaje de esperanza, ¿no? Yo soy muy positivo en la vida. Es decir, que yo, aunque todo es verdad, como decía Estela, ¿no? Que en los últimos años hemos visto mucha compliance laboral, mucho ruido. Yo creo que ha habido mucho ruido, más que algo real, ¿no? Pues si cambio de registro horario, ahora no cambio de registro horario, ahora aumento la jornada laboral, ahora la quito la jornada laboral, ahora paso a 37,5, aún no sé, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, Estela, que un poco que sí que acabáramos un poco con el mensaje que quieras trasladar, ¿eh? De al final, bueno, el por qué es importante, porque parece que sea lo menos importante, ¿no? Es decir, oye, estamos un poco en el mundo donde, no, el compliance no es importante, vamos a centrarnos en las personas, pero si no tenemos cogido bien lo primero, no nos podemos centrar en el segundo porque nos pueden caer, ¿no? Entonces sí que me gustaría que diéramos un mensaje o que por lo menos dieras tu opinión de, oye, esto es tan importante a veces como la gestión de un buen feedback, ¿no? Que parece que es lo único que se habla ahora, ¿no? A ver, es que en mi opinión, y esa siempre es mi tesis, la primera base tendría que ser el compliance laboral, es decir, que la empresa se asegure de estar cumpliendo los mínimos marcados por la normativa laboral en cualquier momento y a partir de ahí desplegar tu cultura y tus políticas de dirección estratégica de personas.
Cuando hablamos de transparencia retributiva no hablamos solo de una cuestión legal, hablamos de atracción y fidelización de talento, hablamos de realmente posicionarnos como una empresa transparente y es el momento, es la hora de la verdad. Si tú has dicho que eres una empresa transparente y que apuestas realmente por la igualdad, es tu manera de demostrarlo. Medir es bueno. Cuando mides es cuando realmente ves si tienes desviaciones o no. Y esto le sucede mucho a las empresas cuando hacen su primer plan de igualdad. Hay empresas que piensan que no tienen brecha de ningún tipo y de repente cuando se ponen a analizar y hacer la foto es cuando son conscientes de que sí que pueden tener esa brecha, que también las hay que cuando haces la auditoría no la tienen. Es una manera también de saber cuál es tu foto real y, por tanto, yo creo que hay que perder el miedo a medir. Medir es bueno. Esto no es solo una cuestión jurídico-laboral, yo creo que es una cuestión más de dirección estratégica de personas. Todo cuesta y hay una parte que sí que no hemos comentado y sí que me gustaría, ojo, muy importante, a cuando deleguemos todo o parte del proceso de selección en un tercero, en un headhunter consultora, porque nos vamos a tener que asegurar de que están cumpliendo los mínimos que marca la directiva. Si la directiva prohíbe preguntar por el historial retributivo, yo no me puedo escudar en que he delegado a una compañía de headhunters la selección de un puesto directivo. Tendré que asegurarme de que está cumpliendo los mínimos porque la empresa responde del proceso de selección. Vale, genial. Ese es un buen consejo de, al final el responsable somos nosotros, ¿no? Por mucho que queramos derivar servicios fuera. Vale, gracias, Estela. Bueno, Javi, ¿cómo acabamos, no? ¿Qué le decimos a nuestros amigos de People que nos están escuchando o que nos van a escuchar luego en diferido, corriendo, nadando o comiendo, simplemente viendo el podcast? ¿Cómo nos tenemos que tomar todo esto? Es decir, ¿cómo nos tomamos esta directiva de transparencia? O sea, como te he empezado antes, ¿oportunidad o amenaza? Yo me voy a ir a tus palabras, pero hay que ser positivo. O sea, esto puede ser un choque. Dentro de que sea un choque va a haber un periodo de adaptación y en ese periodo de adaptación aprenderemos, uno, a implementarlo, dos, a mejorarlo y a trabajarlo con la gente. Entonces, para nada hay que desesperar. Lo que hay que hacer es analizar, tener un plan por un lado de contención, ¿no? Pero por otro lado de despliegue y de comunicación y de gestión del cambio. Y a veces estas palabras parecen como muy rebuscadas y difíciles, pero que no es tan complejo, ¿no? Son problemas difíciles, pero no son complejos. A partir de ahí, que si yo no tuviera nada, dedicaría un poco de mi tiempo todos los días a empezar a construirlo poco a poco, no que me pille el toro de golpe, ¿no? Y ahora tengo que implementar esto y se me junta con la nómina. Entonces, con cabeza, un poco del tiempo día a día y las cosas van saliendo. Hay esperanza, como decías. Muy bien. Dos preguntas, pues los voy a hacer, yo creo que ya hemos hablado, ¿eh? O sea, una primera que yo creo que aquí pregunta, ¿se podrá saber la banda salarial del CEO? De dirección, entiendo que también, ¿no? Dirección Hay que publicar las bandas salariales asociadas a los puestos, sí. Pues bueno, pues sí, podrás ver la banda salarial del CEO. ¿Vale? Otra cosa es si psicológicamente nos viene bien algunas cosas, ¿eh? Pero bueno, bien, eso ya es un tema más fuera de otro webinar, más que un webinar de la directiva. La segunda es que también si hay trabajadores autónomos dentro de la empresa, los que estamos asalariados podemos saber lo que cobran los autónomos. O sea, no, porque un autónomo no tiene un salario. Claro, un autónomo factura por sus servicios y por tanto no es personal laboral de la empresa. Es más, si lo fuese estaríamos hablando de un falso autónomo. Por eso sí. Mejor, vamos a dejarlo que sea autónomo. Es más, si las empresas es que no deben de computarlos porque entonces tenemos un indicio clarísimo de posible falso autónomo en plan letrero luminoso. Vuelven a crecer los falsos autónomos. No demos ideas que luego conllevan a malos entendimientos. Vale, pues lo dicho, ha sido un placer teneros a los dos. La verdad es que yo he aprendido mucho y me lo he pasado bien. Al final todos estos temas casi es una charla y hablar y aprender. Esperemos que también los que estáis detrás de la pantalla escuchando, pues oye, hayáis aprendido. Podéis seguir a Estela por LinkedIn porque, bueno, es un aprendizaje todos los días y quien no lo siga, pues se lo está perdiendo. Y a Javi, seguirlo por LinkedIn y escribirle en privado porque él no publica, porque no quiere, porque tiene para publicar seguramente la vida. Pero vamos, que sabe muchísimo de People y vamos, yo que le he trabajado 2 o 3 veces, siempre está muy disponible para que le preguntéis. Me forzaré un poco más, un poco más. No pasa nada, yo no fuerzo a nadie, ¿eh? Yo sé que a las 6 de la mañana, que es cuando yo escribo, es una hora rara. O sea, que no hay que aprender también de eso.
Pero bueno, lo dicho, ha sido un placer. Y Gracias hay por que ir tenerme aquí. trabajando para cuando haga la siguiente edición de los 100 de recursos humanos. Sí, Hay que sí, ir haciendo vas a- méritos. Sí, Javi es un crack. Por eso, nada, muchas gracias a los dos, ¿vale? Por tenernos, por venir aquí, por compartir vuestras ideas y el conocimiento. Muchísimas gracias a Muchas vosotros. Muy gracias. bien. Hasta luego, que vaya muy bien. Chao. Chao. Chao.